Si te gusta descubrir historias nuevas y hablar de todo lo que nos hace sentir, bienvenido a Sinestesia. Hoy vengo con un tema que en el mundo lector se vuelve un poco controversial a veces, que son las clasificaciones de los libros. Seguro alguna vez escuchaste términos como romantasy, dark romance, fantasía épica, thriller psicológico, pero ¿qué significan? Porque hoy en día los libros no solo se clasifican por género, sino que también encontramos subgéneros, edades, hay tropes, ambientaciones, y honestamente puede ser un caos entenderlo todo. Así que en este episodio de hoy vamos a hablar justamente de eso, cómo se clasifican los libros y qué significa realmente cada categoría. Algo que pasa mucho en redes, especialmente en BookTok o Bookstagram, es que escuchamos palabras súper específicas y parece que todos entienden menos nosotros. Y no estás solo si alguna vez te confundiste entre un género y un trope. Empecemos a darnos una idea de lo que significa cada cosa analizándolos de forma sencilla. Porque saben que después ustedes, obvio, pueden ampliar toda esta información buscando más al respecto si les interesa, y todavía más específico. Esto es como un pantallazo general para un lector. El género literario es la categoría principal de una historia, por ejemplo, romance, fantasía, thriller, terror, ciencia ficción. Después vienen los subgéneros, que son categorías más específicas dentro de ese género. Por ejemplo, dentro del romance tenés dark romance, sports romance, cowboy romance, romance histórico, rom-com, y dentro de la fantasía puedes llegar a encontrar fantasía épica, urban fantasy, romantasy y muchísimos más. Después tenemos los famosos tropes, que creo que son los que más vemos hoy en redes. Los tropes no son géneros, sino que podríamos decir es la dinámica o elementos que aparecen en la historia. Por ejemplo, pueden ser enemies to lovers, friends to lovers, fake dating. Un libro puede tener muchísimos tropes al mismo tiempo y seguir perteneciendo a un solo género principal. Para entender un poco más esto, vamos a hablar un poco de los géneros. Uno que siempre atrae a miles de lectores es el romance. Y dentro del romance hay un mundo entero. Podemos encontrar el contemporáneo, que sucede en una época actual, el dark romance, que suele tener temas más intensos o oscuros, el sport romance, que obviamente gira alrededor del deporte, cowboy romance, que explotó muchísimo últimamente, se desarrolla generalmente en ranchos, pueblos pequeños o ambientes rurales, y tiene como protagonista o interés amoroso a un cowboy o cowgirl o trabajador de campo. Y algo que destacaría de esto es que el cowboy romance moderno no siempre es el típico western de hace años. Esto da para un capítulo de podcast, tan solo este tema. La mayoría de los libros populares hoy están ambientados en la actualidad con cowboys modernos. Tenemos después romance histórico, que es un romance ambientado en otra época. O sea, la historia de amor no sucede en la actualidad, sino en periodos históricos como la regencia inglesa, la época victoriana, por ejemplo, ¿no? Generalmente estos libros tienen muchísima tensión romántica porque las normas sociales eran mucho más estrictas, entonces cosas tan simples como tocar una mano podía sentirse enorme en la trama del libro. Y sí, básicamente por eso Bridgerton hizo que muchísima gente empezara a leer romance histórico. Acá la aclaración, obvio que hay gente que ama esta faceta del romance y la lee hace tiempo. Después encontramos rom-com, que son comedias románticas, más ligeras, divertidas, mezcla situaciones de amor con humor. La diferencia con otros romances más dramáticos es que las rom-com ponen mucho foco en hacerte reír y que la pases bien mientras se desarrolla la relación. Por eso este libro suele ser un poco, le decimos, adictivo, que se lee enseguida, porque rápidamente puedes avanzar con la historia. O sea, hay romance para literalmente cualquier tipo de lector. Cambiando de género, vamos ahora a la fantasía. Y creo que mucha gente piensa automáticamente en dragones o mundos medievales, pero la fantasía tiene demasiadas ramas distintas. Tenemos, por ejemplo, ¿no? Fantasía épica, que suele tener mundos enormes, guerras, política. Urban fantasy, donde la magia existe, pero en un entorno moderno. Y después el amado romantasy, que mezcla fantasía con romance, y honestamente creo que este es uno de los géneros más consumidos dentro de la fantasía actualmente. Cambiando de género, tenemos los thrillers o libros de suspenso. Estos libros buscan mantenerte tenso todo el tiempo, hacerte sospechar de todos y generalmente tienen giros inesperados. Dentro de ahí tenemos el thriller psicológico, los policiales, misterios y más.
Después tenemos en otro género la ciencia ficción, que muchas veces se mezcla con fantasía, pero no son lo mismo. La ciencia ficción suele centrarse más en tecnología, futuros distópicos, espacio, inteligencia artificial, sociedades futuristas, y ahí entran subgéneros como distopía, cyberpunk y más. Y por supuesto también tenemos el género del terror, que puede ser paranormal, psicológico, gótico, porque no todos los libros de terror buscan asustarte de la misma forma. Algunos juegan más con la atmósfera y otros directamente con el shock. Creo que entender los géneros te ayuda mucho a encontrar libros que realmente te gusten. Porque muchas veces no es que no te gusta leer, sino que simplemente no encontraste qué tipo de historias disfrutás. Y si querés saber un poco más de esto, podés escuchar el episodio 2, que estuvimos hablando esto de no encontrar el libro, pero a veces no estamos buscando en el lugar indicado. Algo que pasa muchísimo hoy es la mezcla de géneros, porque ya no existen tantas reglas estrictas, entonces tenés romance con fantasía, terror con romance, ciencia ficción con thriller, y por eso a veces es tan difícil de explicar de qué trata un libro sin terminar diciendo 20 etiquetas diferentes. Dejando de lado el género, también vemos que los libros se clasifican por la edad del público al que están dirigidos. Seguro escucharon términos como middle grade, young adult, new adult, especialmente si consumen contenido en redes. Por ejemplo, Young Adult está pensado principalmente para adolescentes y suele tener protagonistas adolescentes también, generalmente entre 15 y 18 años aproximadamente. Muchas veces estos libros hablan de primeras experiencias, por ejemplo, primer amor, identidad, amistades, presión social, encontrar quién sos. Incluso aunque tengan fantasía, thriller o romance, suele mantener como esa mirada más juvenil y emocional. Y algo importante es que young adult no significa solo para adolescentes. Hay muchísimos adultos que leen en esta clasificación porque suelen ser historias súper adictivas, rápidas de leer y muy emocionales. Después tenemos el new adult, que suele enfocarse en personajes más grandes, generalmente entre 18 a 25 años, más o menos. Etapas como la universidad, empezar a trabajar, independizarse o descubrir qué hacer con su vida. Y ahí también suelen aparecer temas más maduros, los conflictos son distintos y emocionalmente los personajes suelen atravesar cosas más adultas. Por eso muchos romances populares entran en New Adult, porque aunque tengan protagonistas jóvenes, las historias ya tienen otra intensidad emocional y otro tipo de contenido. Y después también tenemos Adult, que directamente apunta a un público adulto, con personajes más grandes y temáticas todavía más complejas o maduras. Pero algo interesante es que hoy estas categorías a veces se mezclan muchísimo. Hay libros que se venden como young adult, pero tienen vibes súper adultas, o libros adult, que terminan siendo leídos por adolescentes igual. Pero entonces, ¿para qué sirve la clasificación de edad en los libros? Te ayuda a entender qué tipo de historia o de tono puedes esperar del libro que estás seleccionando. Algo que hoy genera bastante debate es justamente esta clasificación por edades, porque muchas veces la gente piensa que si un libro está catalogado como young adult, new adult o adult, significa que solo cierta edad puede leerlo. Y realmente no funciona así. Esa clasificación no es una regla estricta ni una prohibición. Más bien sirve como esta guía general sobre el tipo de contenido, la edad aproximada de los protagonistas o la madurez de los temas que van a aparecer en esa historia. La clasificación de libros no te dice quién tiene permitido leer, sino más o menos qué puedes esperar del libro. Por ejemplo, el nivel de violencia, la complejidad emocional, si hay escenas explícitas, qué tan maduros son los conflictos o incluso el tipo de narrativa. Porque hay romances súper suaves y tranquilos y otros muchos más intensos. Hay fantasías juveniles y fantasías extremadamente oscuras. Entonces, estas categorías ayudan más como orientación que como límite real. Y ahora vamos a hablar de algo que creo que hoy mueve muchísimo el mundo lector, especialmente en redes sociales, que son los tropes. Porque probablemente viste videos diciendo, necesito un enemies to lovers o un fake dating. Bueno, los tropes básicamente son dinámicas, situaciones o patrones que se repiten en distintas historias y que a los lectores les encantan. Me incluyo. Y algo importante, un trope no es un género. Un libro puede ser romance, fantasía o thriller y aún así tener muchísimos tropes al mismo tiempo. Por ejemplo, puede ser una fantasía romántica que contiene un trope de enemies to lovers o un romance contemporáneo que contiene fake dating y slow burn. Honestamente creo que hoy mucha gente elige libros más por los tropes que por el género. Vamos a ver algunos. De los más famosos,
y acá me declaro culpable porque me encanta, es el Enemies to Lovers, que generalmente significa de enemigos enamorados o enemigos amantes. Son esas historias donde los personajes empiezan llevándose mal, discutiendo o incluso odiándose si es un rivals to lovers, y lentamente terminan enamorándose. Después tenemos un friends to lovers que es lo opuesto. Personajes que ya son amigos y eventualmente desarrollan sentimientos románticos. Otro súper popular es fake dating. Básicamente los personajes tienen que fingir una relación falsa por alguna razón y obviamente terminan enamorándose de verdad. Es un clásico de las rom-coms. Después tenemos slow burn, que significa que el romance se desarrolla muy lentamente en el libro. O sea, los personajes tardan muchísimo en estar juntos, hay tensión, momentos pequeños, y los lectores suelen sufrir durante 400 páginas por este romance. Después tenemos found family, donde los personajes que no son familia terminan convirtiéndose emocionalmente en una, formando una nueva. O Granby por Sunshine, que es un personaje súper serio, reservado o malhumorado, con otro que es alegre, luminoso. Y la verdad que existen demasiados tropes como para analizarlos todos, pero algunos son súper clásicos y otros aparecen más por tendencias de redes sociales. Pero creo que parte de la diversión de leer hoy también es encontrar estas dinámicas que sabes que siempre vas a disfrutar. Eso te ayuda a elegir tu lectura. Porque hay personas que leen cualquier cosa mientras tenga enemies to lovers y honestamente las entiendo, ¿eh? Si tuviera que contarles un poco mis géneros favoritos o los que más leo, son definitivamente romance y fantasía, juntos o por separado. El género que no leo es terror, no va conmigo. Y de mis tropes favoritos, primer puesto se lo lleva el de enemies to lovers o rivals to lovers. Y el que menos me gusta es el slow burn. No tengo mucha paciencia para eso. Así que, en definitiva, creo que entender cómo se clasifican los libros ayuda muchísimo, no solo para encontrar buenas lecturas que realmente disfrutás, sino también para entender por qué conectamos tanto con ciertas historias. Hoy hablamos de géneros, subgéneros, tropes y también de cómo funciona esta clasificación por edades, pero al final las etiquetas sirven más como guía que como regla, acórdate de esto. Lo importante siempre va a ser encontrar historias que te hagan sentir algo. Pero, ¿sabes cuál es tu género favorito? ¿Hay algún trope que haga que automáticamente quieras leer ese libro? ¿O alguno que definitivamente no soportan? Pueden contármelo en comentarios o compartir este episodio con esa persona que siempre dice, quiero empezar a leer pero no sé qué elegir. Bueno, capaz que el problema no fue leer, sino que todavía no ha encontrado su tipo de historia. Y obviamente si quieren una segunda parte hablando de tropes específicos, géneros raros o recomendaciones según personalidad lectora, ya saben qué hacer. Gracias por escuchar. Esto fue Sinestesia. Hasta el próximo episodio y que las historias sigan mezclando sus sentidos.